Hola, Dios les bendice. Vamos a seguir platicando. Fíjate que el día de hoy me quedé pensando en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en cómo Dios ha ido caminando conmigo, cómo Dios me ha ido enseñando. Sí, me quedé pensando en esos momentos de tristeza, en esos momentos de alegría, en esos momentos de duda, en todos y cada uno de los tiempos que he pasado yo con Dios. Sí, fíjate, muchas veces nosotros no creemos que Dios esté con nosotros en todo momento. Nosotros no creemos muchas veces que Dios pueda hacer lo imposible, ¿no? Y nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho, mucho trabajo en creer. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, a través de tu vida, te van enseñando que tienes que razonar, tienes que ver las cosas con lógica. Ese sentimiento espiritual que tienen los niños de pequeñitos, y muchos de nosotros se los hemos ido quitando por el hecho de decirles, deja de estar soñando, no hay amigos imaginarios, o sea, todo lo espiritual para ellos le hemos estado cerrando, en lugar de enseñarle realmente qué es lo que se debe de hacer. A los niños son muy fáciles de que todo el mundo les quiere enseñar cosas diferentes. Fíjate, yo lo veía con mis nietas, con mi nieto, que ellos desde pequeñitos empezaron con la situación espiritual, porque provenimos de una familia espiritual, ¿sí? Provenimos de una familia con mucha, ¿cómo decirte? Mucha sensibilidad espiritual, ¿sí? Provenimos de esas familias que tienen sensibilidad espiritual, ya sea porque anteriormente nuestros antepasados sabían, ¿sí? Habían hecho la situación de hacer limpias, de estar en pactos, de hacer brujería, etcétera, etcétera. Ya ves que anteriormente se daba mucho todo eso, ¿sí? Hoy también se da, pero simple y sencillamente está oculto ante los ojos de los demás como si fuera algo normal y natural. Ya lo vemos el hecho de que te dicen, ¿sabes qué? Vele a dar una limpia porque el niño se siente inquieto o hace esto y empiezas a decirte un montón de tradiciones. Nosotros no sabemos, nosotros realmente no sabemos las puertas que estamos abriendo, ¿sí? Las puertas espirituales que se están abriendo. Entonces, mis nietos son muy sensibles al espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues simple y sencillamente empezarles a enseñar a los niños desde pequeños que también hay un lado espiritual y en ese lado espiritual también hay buenos y malos, ¿sí? En ese lado espiritual hay gente buena que son los ángeles, está Dios ante todo y por sobre todo, ¿sí? Pero también hay demonios. Muchos de nosotros no creemos y queremos cerrar los ojos a eso. Eso no es para nosotros, eso no es cierto. Si tú te fijas, el dichoso amigo, ¿cómo le llaman? Ese amigo que tenemos de pequeños, que decimos es que es nuestro angelito de la guarda, ¿sí? Ese amigo imaginario, ¿sí? Que a veces los niños juegan con ellos porque ellos los ven, ellos tienen esa sensibilidad de ver lo espiritual y muchos de nosotros lo queremos negar. Se nos olvida que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces esa conexión espiritual se puede ver cuando estás pequeño, porque no tienes ninguna situación de que utilices la lógica y el razonamiento, sino ellos utilizan la fe. Solo eso, solo la fe. Ellos creen, ¿sí? Para ellos no es cosa mala. ¿Cuántas personas no han manipulado a un niño también? ¿Sí? También se les ha manipulado mucho con eso de que dicen, es que si no te portas bien, Dios te va a castigar. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron lo mismo cuando estábamos pequeños, no?
¿A cuántos de nosotros no nos dijeron igual? ¿Sí? Entonces, todo eso que los niños van viviendo, todo eso que nosotros nos negamos a enseñarles a los niños, y lo que más fácilmente decimos es, ay, cállate, ni digas nada, ¿sí? Ay, no, ¿cómo crees? Eso es mentira. Es más fácil decir. ¿Por qué? Porque es algo que nos cuesta miedo, nos da miedo y nos cuesta trabajo entender. ¿Cuántas veces a ti no te han dicho tus hijos, tus nietos, tus personas conocidas que ven algo en la casa? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente hay espíritus que se aferran a las cosas anteriores. Si tú compraste ropa usada, hay espíritus que se aferran a la ropa usada. Hay espíritus que se aferran también a los muebles, etcétera, etcétera. Son recuerdos en los cuales ellos se aferran. Y muchas veces nosotros no queremos tomar en cuenta eso. Si yo te preguntara, tú que compras ropa, ¿cuántas veces has orado para que Dios quite toda contaminación de esa ropa, de esas alhajas que te han dado? ¿Cuántas veces no, por ejemplo, si alguien muere, entregas la ropa? ¿Cuántas veces has orado para que Dios descontamine todo eso y vaya la ropa limpia y que sea de bendición para la otra persona? Igualmente, las herencias, todo lo que es contacto con la persona, se aferran muchas veces los espíritus a ello. ¿Y por qué se aferran? Porque murieron con miedo al más allá, murieron con miedo y con terror a enfrentarse a un Dios vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no aceptaron a Cristo en su corazón y sienten ya al último momento ellos siguieron con esa terquedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que simple y sencillamente nosotros, tanto los hijos de Dios como aquellos que saben de lo espiritual, tenemos que empezar a manejarnos en un mundo tanto físico como espiritual. ¿Sí? En el mundo físico porque estás aquí, porque compras, porque vendes, porque estás viviendo, ¿sí? Porque tu carne está viva todavía. Pero en el mundo espiritual tienes que saber también cómo manejarte. Fíjate, cuando yo empecé en todo esto, que en mi caminar con Dios, primeramente empecé en muchas cosas, no muy buenas, ¿sí? No muy buenas que me hicieron conocer también el otro lado del mundo espiritual, ¿sí? Me hicieron conocer también todo aquello que espiritualmente no es el agrado de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios en su infinita misericordia por algo me permitió entender y comprender todo ello. Y de ahí Él me sacó. Él me sacó porque yo tenía y quería y sigo queriendo servirle solo a Dios. ¿Sí? Estar solo con Dios, tener trato solo con Dios, con nadie más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios mismo te va guiando y te va enseñando. Hay personas que hemos sido preparados desde pequeños con esa sensibilidad espiritual. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos de nosotros no queremos escuchar de ello porque nos causa temor. ¿Por qué? Porque solamente nos han dado un lado de la moneda. Nos hace falta también entender y comprender que no nada más es el ocultismo, lo espiritual, que también el hecho de estar con Dios, el hecho de aceptar a Cristo en nuestro corazón, nos da ese nacimiento espiritual, ¿sí? Ese nacimiento que tenemos que ir poco a poco centrándolo y llevándolo por los caminos rectos. ¿Cuántas veces no te han dicho, si es que tú eres de descendencia de personas sensibles a lo espiritual, ¿cuántas veces no te han dicho a ti, ay, es que usted tiene mucha luz? Ay, es que, y te empiezan a lavar tu cerebro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que simple y sencillamente conocen
que tú tienes ese potencial como ser espiritual, que puedes sacarlo a flote. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo es un falsificador, ¿sí? Que todo lo que Dios ha dado y todo lo bueno que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado y nos ha colmado de bendiciones, el enemigo quiere copiarlo para engañarte, ¿sí? Quiere copiarlo para que tú te vayas hacia su lado, en lugar de que te vayas en camino recto hacia Dios. Tú me vas a decir, ay Maru, ¿cómo crees? No, no es cierto, ¿sí? Pero si te pones a pensar, ponte a pensar un poquito. ¿Cuántas veces en tu vida no has escuchado lo espiritual? Y nunca te has puesto a pensar el por qué has escuchado de ello. Tan solo ahorita, ¿para qué estás oyendo esta plática? ¿O por qué llegó esta plática a ti? Algo Dios te quiere decir y algo Dios te quiere enseñar. Pero muchos de nosotros nos negamos a aceptar esto tan solo por el hecho de que nos da miedo el mundo espiritual. Como te digo, nos han enseñado una parte, pero no nos han enseñado la otra. Fíjate, Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible, de todo lo físico y todo lo espiritual. Dios es el creador de todo. ¿Qué pasó? Que simple y sencillamente, cuando Dios creó al mundo, ya tenía a sus ángeles creados, ¿sí? Esos ángeles que están a nuestro servicio, de acuerdo a la voluntad de Dios. El ángel no tiene voluntad propia para mandarse solo, ¿sí? Un ángel no hace las cosas porque tú le dices o porque se les está pidiendo, no. Si Dios no lo permite, no se hace nada. He ahí una falsificación de los dones espirituales, una falsificación de la vida espiritual, de los seres espirituales. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Porque Satanás era también un ángel. ¿Sí? Él era, después de Dios, el mero mero de los ángeles. ¿Sí? Ante todo y por sobre todo estaba Dios, porque Dios fue el creador de todos ellos. Pero ¿qué pasó? Que simple y sencillamente el enemigo no quiso seguir al mando de Dios. Quería ser como Dios, quería tener su propio reino. Y por ello fue tanta su soberbia que quiso ser como Dios, que Dios lo castigó y lo mandó a la tierra. ¿Sí? Pero él iba y conocía a varios ángeles también, que fue a los que se llevó cuando cayó de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también los otros ángeles tienen naturaleza espiritual divina, ¿sí? Pero son ángeles caídos. A esos ángeles caídos se les está llamando demonios. Ellos están a la orden del enemigo para que tú no vayas hacia Dios, para que tú no vayas a lo correcto. ¿Qué tienes que hacer? Simple y sencillamente, ponte a leer las escrituras y ponte en oración. ¿Qué vas a lograr? Cuando empieces a leer las escrituras, te vas a entender muchas cosas que pasan en el cielo, siempre y cuando pidas revelación. También vas a entender muchas cosas, ¿sí? Que pasa también en el lado oscuro, en el ocultismo, siempre y cuando le pidas revelación a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente Dios te puede dar esa revelación. Nadie más. Si tú tratas que otra persona o otra situación te empiece, o otro tipo de personas te empiecen a guiar, lo único que van a hacer es a perderte en el camino. Dicen que el enemigo te dice 99 palabras que son las correctas, pero con una que te haga perder, con esa ya ganó. ¿Sí? Con esa que te haga perder, ya te condenaste. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
enseñarte lo que es lo verdadero para que puedas enterarte de lo que es lo falso, ¿sí? Tienes que conocer también al Espíritu Santo, cómo se mueve, cómo se relaciona, para que tú sepas realmente cuáles son las manifestaciones verdaderas del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no conocemos eso, no sabemos de ello. Aunque tengamos mucho tiempo en el Evangelio, no sabemos de ello. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos da miedo tratarlo, ¿sí? O no lo consideramos correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios dijo, por falta de conocimiento, mi pueblo se perdió. No quiere decir que con esto que tengas que conocer el bien y el mal. No. Simple y sencillamente, enséñate a conocer el bien para que puedas discernir lo malo. Enséñate a conocer lo verdadero para que puedas discernir lo falso. Cuando tú estás orando, yo siempre le decía a Dios, ¿sí? Yo no veo, yo no conozco lo espiritual, pero tú sí, Señor. Yo te entrego a ti la autoridad sobre mí de todo lo espiritual, ¿sí? Tú sabes todo lo espiritual, yo no, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Que Dios me iba enseñando. Muchas veces también decíamos sobre la sanidad interior, que en consecuencia viene la liberación. Pero no puedes dar sanidad interior si Cristo no está en sus corazones. ¿Por qué? Porque primera, si no tienes a Dios, tus cambios no van a servir. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Cuando yo iba a los procesos de cuarto y quinto paso de amor y servicio, hubo muchas veces en que nosotros, bueno, más bien dicho, lo personal, dicen, háblame de ti primeramente. Hubo muchas veces en que yo no entendía que primero tenía que entrar a Cristo, que tenía que entrar Cristo en su corazón para que pudiera venir el perdón, el amor y la liberación, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como dice Jesús, si sacas un demonio, se va a recorrer todo el mundo, ¿sí? Y luego dice el enemigo, dice, no, me regreso a donde yo estaba, o sea, con la persona que está. Y si encuentra a esa persona vacía sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin el crecimiento espiritual, vuelve a entrar en esa persona y aparte se trae otros 7 más. O sea, en lugar de estar bien, te pones peor, ¿sí? Por ello no se puede dar liberación si no tienes a Cristo en tu corazón. No puedes hacer sanidad interior si no tienes a Cristo en tu corazón, sea sanidad interior o sanidad del alma. Si no estás fortalecido en Cristo, no lo vas a lograr. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú dices, bueno, es que yo ya hice mi sanidad y me retiré de todo de todos los pecados? No. Una persona no se retira al 100%, somos seres humanos pecadores, pero sí tenemos a Jesucristo como nuestro abogado ante Dios. Si el enemigo sabe en qué pecado andas y qué has hecho y esto y aquello, va de inmediato a Dios. Él sí puede subir con Dios, ¿sí? Porque acuérdate, él era un ángel también. Entonces, él puede subir y decirle, mira, se portó así, 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 así. Y está haciendo esto y está haciendo, y te confronta con Dios, ¿sí? Pero si tú admites que pecaste, si tú admites que te equivocaste y le pides genuinamente a Dios perdón, si llega ese arrepentimiento, si llega ese arrepentimiento genuino a tu vida, ¿sí? Jesucristo, como buen abogado, va a decir, sí, hizo esto, 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 pero vino y me pidió perdón.
y yo lo perdoné a precio de sangre. ¿Cómo? Con el sacrificio en la cruz que Cristo hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente Dios le dice al enemigo, ¿sabes qué? Ya está saldada la cuenta, tú ya no puedes hacer nada en contra de esa persona. Y se va. Pero va a seguir insistiendo el enemigo de agarrarte en un pecado para condenarte a ti, porque él no va a estar a gusto hasta que no te tenga completamente amarrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Simple y sencillamente darle a Dios la prioridad en tu vida. Cuando yo me siento errada o cuando siento que alguien no me cae, ¿sí? O que alguien me es molesto, ¿sí? Yo le pregunto a Dios, bueno, Señor, ¿quién está equivocado? ¿Yo o la otra persona? ¿Sí? ¿Quién es la que está mal? ¿Yo o la otra persona? ¿Sí? Si Dios me muestra que soy yo la que está equivocada, pido perdón y le pido a Dios que sea Él el que obre en mi corazón y me ayude. ¿Sí? Y te diré que siempre estoy pidiendo perdón y siempre estoy diciéndole a Dios, dame fortaleza para no seguir en las mismas. Y gracias a Dios en su infinita misericordia, vamos saliendo de ello, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente, cuando la otra persona es la que está mal, yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que orar por la otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra persona también tiene que ser liberada y acercarse a Dios, ¿sí? Conocer a Dios para que todo aquello que anda cargando, que me hace sentir mal, porque se detecta la mala presencia, ¿sí? Sea en el nombre de Jesús, sea retirado y puede estar la persona bien, ¿sí? Ahí es cuando decimos guerreas para la otra persona. Cuando ves que la otra persona anda ya en situaciones de brujería, hechicería, etcétera, ¿sí? Estamos hablando de palabras mayores. Yo simple y sencillamente, como en todo ejército hay grados, ¿sí? En todos lados, ¿sí? Está Dios primeramente, luego siguen los arcángeles, luego vienen los ángeles, ¿sí? Hay grados, así como hay grados en el cielo, también hay grados en el infierno. Y hay demonios muy fuertes y hay demonios que no son tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer? Señor, obra tú y guerrea tú, porque yo no tengo ninguna autoridad, ¿sí? Más la que Dios me está mostrando y marcando. Se le dice, Señor, obra tú, haz tú lo que creas necesario. Tú te sujetas a Dios y todo lo demás se tiene que sujetar a Dios, no hay vuelta. Porque no te puedes poner a querer liberar a alguien si realmente tu corazón no tiene esa humildad, no tiene esa sencillez, no tiene ese amor. Lo único que vas a agarrar es lo que dicen que se te vienen en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú traes pecado y el enemigo te saca a flote los pecados que tú traes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente reconocer ante Dios primero que somos pecadores. Pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude Él mismo a que nosotros no volvamos a caer en lo mismo. Ponernos a cuentas con Dios completamente y decirle a Dios todo lo que traemos. Ya estás a cuentas tú, ok. Tú tienes que reconocer que el único poderoso para enfrentarse al enemigo es Dios. No hay más, no hay nadie más puede liberar a nadie, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que primero tiene que entrar Dios en la vida de las otras personas. Tienes que estar orando, tienes que estar pidiéndole a Dios que sea Dios quien se manifieste para gloria y honra de Dios Padre.
que sea Jesucristo, que sea el que dé la liberación, que sea Jesucristo, porque Jesucristo pagó el precio de sangre, que sea Jesucristo quien libere, quien a ese siervo suyo, ese hijo de Dios, sea Jesucristo quien trate. Ni tú, ni yo, ni nadie va a poder cambiar a una persona si no es voluntad de Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie va a poder liberar a nadie si no es voluntad de Dios. Igual pasa cuando tú sales a predicar, ¿sí? Cuando tú quieres que el evangelio entre en una casa, tienes que orar primero. Tienes que ponerte a preparar las cosas. Leí una vez que había un gran evangelista y le preguntaban, bueno, usted, millones de gente está logrando que se vuelvan a Cristo. Miles de gentes, no me veo tan exagerada. Miles de gente se están volviendo a Cristo. ¿Cómo le hace usted? ¿Sí? Y el evangelista lo que decía era, primero me pongo a orar con Dios y le empiezo a decir, Señor, ponme en el lugar preciso y necesario para que tu palabra quede en ese lugar y pueda dar fruto. Y ya después me salgo. Y estoy platicando y Dios me acerca a las personas que necesitan ser liberadas. Hay también otros grandes evangelistas. Todos tenemos el llamado a dar la palabra de Dios. Pero hay unos grandes evangelistas que también dicen, ¿sí? Perdón, que también agarran y le piden a Dios, Señor, que no sea en mi sabiduría, que sea en ti. Señor, ponme a las personas a las cuales yo les tengo que hablar. Y a esas personas que yo voy a tratar, fortalécelas, ¿sí? Ayúdales y muéstrales y revélales lo que tiene que hacer cada persona, ¿sí? Cuando tú oras así a Dios, Dios se manifiesta en la persona. Dios le va a ir enseñando. Tú no vas a tener el poder de enseñarle siempre. Simple y sencillamente, entrégaselos a su creador, entrégalos a su papá, ¿sí? Que sea el papá el que los guíe. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar siempre. Tú eres un ser imperfecto, que a lo mejor estás dando una doctrina imperfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a muchos se nos ha enseñado de una forma, de otra. Tú puedes escuchar a diferentes pastores, a diferentes sacerdotes, a diferentes personas que están cerca de Dios y todas hablan en forma diferente, ¿sí? Unas te muestran una cosa, otras te muestran otra, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más importante es que vayas a la fuente directa. ¿Cuál es la fuente directa? A Dios. Dile a Dios y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que...? Tú no te preocupes cómo Dios te va a responder, porque no te lo va a responder de la forma en que tú te imaginas. No, ¿sí? Nunca Dios te responde en la forma en que tú piensas o tú te imaginas. Dios te responde en la forma en que sabe que tú lo vas a entender, ¿sí? En la forma en que sabe que lo vas a comprender. Algunos nos habla a través de las escrituras, otros nos habla a través de alabanzas, de prédicas, a través de nuestro corazón, a través de nuestro pensamiento, y a los que a Él le place, les habla a través de voz, ¿sí? Pero eso es de acuerdo a la soberanía de Dios. Dios va a hablarte como sabe que tú le vas a escuchar y le vas a entender. Nadie más que Dios es el único que te puede decir todas las cosas. No sé si tú has jugado al que le llaman teléfono descompuesto.
Empieza una persona a decirle, son como 5 personas, si quieres pones 5 personas para que empieces a oír, si pones 10 pues mucho mejor. Pones 5 personas y le dices a una persona al oído una frase. Esa persona le dice a otra persona la misma frase, pero se va desvirtuando tanto, ¿sí? Se va desvirtuando tanto que cuando llega la última persona ya no es la primera frase que le dijeron. Así pasa con Dios, ¿sí? Muchos de nosotros entendemos las escrituras en una forma, ¿sí? A cada uno de nosotros Dios nos va enseñando a entenderlos en forma diferente. Pero si, por ejemplo, yo quiero agarrar lo que a tales y tales y tales personas les dijo, ¿sí? Al pie de la letra, me voy a perder, ¿sí? Pero si yo voy con Dios y le pregunto, bueno, Señor, ok, tu palabra dice esto, escuché yo esto, ¿qué es lo que realmente es lo correcto? Y le pides a Dios revelación de la verdad. Y Dios te la va a decir como tú vas a entender. Pero tienes que acercarte a Dios. Tienes que incluir a Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto vaya poco a poco. Para que esto se vaya enseñando. Ahora, muchas personas bueno, durante mi caminar me han dicho, ¿sí? Oye, Maru, pero es que ayúdame a hacer esto, o a qué oración hago, qué digo, cómo le hago, ¿sí? Porque quiero que se haga esto, 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 esto. ¿Sabes qué? No. Yo te puedo decir cómo le hablo a Dios yo. Yo te puedo decir cómo oro a Dios yo, en mi espacio, en mi momento, en mi intimidad, ¿sí? Pero cuando empiezas a orar hacia afuera, ya sea en oraciones de gente de comunidad, por decírtelo, en grupos, oras en forma diferente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aquellos que están, tú tienes que interceder como el Espíritu Santo te toca en tu corazón. El Espíritu Santo es el que te va a guiar cómo debes de orar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente muchos de nosotros no entendemos eso. Y queremos aprendernos las oraciones de memoria. Lo que sale de la memoria no sale del corazón. Y a Dios lo que ve tu corazón, no la memoria. Igual pasa con la palabra de Dios. Si tú te la aprendes de memoria y quieres repetírsela a alguien más, pues va a llegar a su memoria de ese alguien más, pero no va a entrar en su corazón. Si tú lees la palabra, le pides revelación a Dios y lo guardas en tu corazón, cuando tú digas esa palabra que Dios te pone en tu corazón, que se le diga a otra persona, va a llegar directamente a su corazón y te va a decir, ah, sí es cierto, fíjate que era lo que yo le había preguntado a Dios, ¿sí? Y Dios es el que obra, Dios es el que te va enseñando. Fíjate, cuando nosotros hacíamos el proceso allá en cuarto y quinto paso, yo tenía mucho la costumbre de decirles, ¿qué le pediste a Dios en esta semana? ¿Sí? ¿Cuál fue, antes de que empezara el proceso, cuál fue lo que tú le pediste a Dios? ¿Sí? Que empezara el proceso de consejería. Y me decían ellos, no, pues es que yo le dije a Dios esto, yo le dije a Dios aquello, o muchos me decían, no, pues yo ni le hablé. Pero ¿qué estabas pensando? ¿Cuál era tu corazón, lo que querías en tu corazón? Pues yo quería tal cosa. ¿Y qué se relaciona con ahorita? No, pues todo, ¿sí? O al final del proceso les preguntaba yo eso, ¿sí? ¿Qué le pediste a Dios y qué resultado has tenido de lo que le pediste a Dios?
¿Por qué? Porque así se dan cuenta cómo Dios en su infinita misericordia está con ellos en todo momento y nunca los abandona. Siempre va a estar junto a ellos, no hay vuelta. Fíjate, también otra cosa que a mí me conflictuaba mucho era que yo no entendía eso de los talentos. ¿Cuáles son los talentos? Pues los talentos son los dones que Dios te da a ti, ¿sí? Nada más que el enemigo ha falseado y ha metido a gente en limpias, en adivinación y en diferentes cosas, ¿sí? Las limpias que hacen es una copia del don de sanidad, del don de liberación. Son las limpias que hacen. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros es más creíble lo que dicen ellos que lo que dice Dios. Si tú vas con Dios y empiezas a apegarte a Dios, Dios es el que va a ir quebrantando todo aquello que no es digno de Él en ti y en tu alrededor. A veces, como me han dicho, es que cada vez que oro me sale peor, se vienen las cosas más fuertes, se vienen las cosas más críticas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que está haciendo Dios es que cuando tú estás orando, Dios está obrando y está rompiendo y arreglando y corrigiendo todo lo que estaba mal, ¿sí? Cuando tú te acercas a Dios, todo aquello que estaba en desorden, Dios empieza a darle orden. Si tú te vas a Génesis, en Génesis dice que había tinieblas, que todo estaba en desorden, que no había nada en el mundo cuando Dios lo creó, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente Dios empezó a poner orden, empezó a dividir las tinieblas de la luz, empezó a poner la tierra, la dividió del agua, la separó del agua, ¿sí? La noche del día, y así sucesivamente. Empezó a poner orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero va a empezar a poner orden en nuestra vida y todo nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que con eso, tú como hijo de Dios, empieces a centrarte de acuerdo a lo que Jesucristo, a lo que Dios, a lo que el Espíritu Santo te está mandando, ¿sí? Ahí es donde te vas a ir centrando. Cuando empiezas a tener esa limpieza de alma, que empiezas a sacar todo lo oscuro, todas las cosas que no son dignos de Dios, va a venir ese desequilibrio al principio, pero Dios va a ir tomando control. Por eso te decía, necesitas a Cristo en tu corazón antes de querer hacer una sanidad interior, una sanidad del alma. ¿Por qué? Porque si no te acercas a Dios y lo aceptas, Dios no puede trabajar en rebeldía. Sí, Dios no trabaja con gente rebelde. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirle a Dios que sea Él el que tome control de tu vida y empiece a ordenar todo. Cuando Dios empezó a ordenar en mis cosas, fue de repente un caos tremendo. ¿Por qué? Porque imagínate, como te he dicho, imagínate a alguien que está siempre en el mundo, que le digan, no, es que ahora vas a vivir en lo espiritual. Pues viene un caos. Oye, pues ¿cómo? ¿Sabes qué? Vas a tener que dejar de dejar atrás todo lo que aprendiste. No estás preparado para ello. Necesitas irte preparando. Si tú vas a enseñar a alguien el camino espiritual, empieza tú a orar y a quebrantar por ese alguien, ¿sí? Empiézale a pedir a Dios que sea Él el que obre, empiézale a dar el lugar de Dios en la vida de la otra persona como prioridad,
¿sí? Y a la vez que estás haciendo esto, también va a empezar la prioridad en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a entender que primeramente todo lo que quieras hacer, sea una palabra, sea una prédica, sea lo que sea hasta una oración, primero tienes que hablar con el dueño de esa vida, que es con Dios, con nadie más. ¿Por qué? Porque Dios conoce sus tiempos, qué tan preparado. Dios conoce los tiempos de qué tan preparado está esa persona para recibir, ¿sí? Para recibir esa palabra, la palabra que tú vas a dar. Si esa persona no está preparada, por mucho que quieras, no vas a poder entender. Más bien dicho, no te va a poder entender. Eso es cuando muchos de nosotros nos frustramos y decimos, es que es bien terco, es que no quiere entender. Lo que pasa es que hay tinieblas en su mente, hay tinieblas en su corazón y por más que él quiere entender, no puede entender. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar orando por esa persona para que sea Dios el que se vaya manifestando y le vaya enseñando lo que es. Tú no puedes cambiar una vida así porque sí, porque no sabes si está preparada o no está preparada. Es lo que pasa con los adictos y con los alcohólicos. Tú no le puedes exigir y tornar y gritar y decir que deje atrás el vicio si trae muchas cosas por dentro que no ha podido sacar. Necesita primero sacar todo lo que trae por dentro. Pero ¿qué le necesitas dar primero? A alguien que le ayude y lo fortalezca. ¿A quién? Pues a Dios. Que Dios entre primero a su vida, que entre primero a su corazón, para que pueda fortalecerse y pueda de ahí en adelante poder contra toda esa, contra el alcoholismo, contra las adicciones, llámale con el nombre que quieras, ¿sí? Pero necesita de Cristo primeramente. ¿Por qué? Porque Dios fue el único que lo hizo desde un principio. Te he dicho, tú no has venido al mundo nomás por venir, sino porque fuiste primero pensado en el corazón de Dios. Tú me vas a decir cómo Dios va a pensar en su corazón. Así es. Dios primero te tuvo en el corazón para después dar la palabra para que tú existieras. Así se hizo. Primero Dios nos tuvo en el corazón. Por eso te digo, yo no creo en la situación del mono. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un mono no tiene la capacidad, ¿sí? Un mono no tiene la capacidad de relacionarse con su creador y nosotros sí. Un mono no tiene la capacidad de ser hijo de Dios y nosotros sí. Sí, por eso no creo yo en la evolución. Ahora, qué más te está diciendo el enemigo? Fíjate, cuando yo seguí en mi caminar, cuando andaba yo en mi caminar, primero llegué a una hacienda. Tuve que reconocer en la hacienda que realmente todo lo que había vivido, todo el conocimiento que tenía, etcétera, etcétera, de nada me servía si no estaba centrado junto con Dios, si no estaba a la par de Dios. ¿Por qué? Porque todo este conocimiento de autoayuda, el decir auto, te retira de Dios, porque quiere decir que tú puedes solo y no necesitas de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese auto? Que simple y sencillamente lo que vas a hacer es que tarde que temprano vas a volver a retornar a lo mismo, porque no hubo un crecimiento, un sacar y entregarle a Dios las cosas. Si tú te fijas en los psicólogos están pero súper cargadísimos. Necesitan de otro psicólogo, de otra persona con la que tengan que hablar para sacar todo ese conocimiento que traen por dentro, para sacar todo ese conocimiento que traen por dentro. ¿Sí? Si tú te quedas con toda la historia de todos los que ves, va a ser un caos para ti. ¿Sí? Si hablamos de lo espiritual, tú te quedas con toda la contaminación de esas personas,
te vas a contaminar horriblemente tú. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir ante la presencia de Dios y entregar todo lo que se te está diciendo. Tú no tienes la capacidad de ayudarle a la persona. Si Dios, que conoce el corazón, su mente, su forma de pensar, sus planes que tiene Dios con él, solamente si Dios lo permite, tú vas a poder dar lo que Dios te está diciendo a ti. Pero si Dios no lo permite, porque esté en prueba, porque esté en proceso, o porque Dios así lo dispone, tú no puedes, por mucho que quieras, dar, dar o hacer lo que tú piensas. Necesitas preguntarle a Dios, ¿sí? Acuérdate siempre de eso. Cuando salgas a predicar, pídele primero a Dios que sea Él el que ponga la tierra, que labre la tierra para que entre la semilla que va a dar fruto, ¿sí? Y un fruto espiritual. La gente no puede caminar en lo espiritual porque desconoce lo espiritual, ¿sí? Conoce una parte del lado oscuro, pero le falta la del sol, que es Dios. No sabe cómo Dios se maneja, no sabe cómo Dios te ayuda, no sabe cómo pedirle a Dios, no sabe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues simple y sencillamente empezar a conocer a través de la palabra, empezar a conocer a través de la presencia de la oración ante Dios, el incluir a Dios en tu vida como si tuvieras a otra persona contigo y le dijeras, ¿sabes qué? Mira, me pasa esto, esto y esto y esto. O ¿sabes qué? Mira, tengo ganas de tomar, pero ayúdame a que se me quiten esas ganas. Tengo ganas de drogarme, ayúdame a que se me quite esas ganas. O sea, ya no creer en tu propia fuerza, porque no tenemos ninguna fuerza nosotros mismos, porque tarde que temprano vamos a regresar a lo mismo. Cuando tú quieres autoayudarte, autohacer las cosas, tarde que temprano vas a regresar, porque lo único que estás haciendo es, si este era tu problema, le haces así y va a regresar de nuevo a ti. Entonces de nada te sirve. Pero si tú, este es tu problema y tú agarras y Dios está acá y tú se lo entregas a Dios, tú ya te quitaste de problemas. Dios es el que va a obrar, ¿sí? Y es por eso que necesitas a Dios en tu caminar. Es por eso que antes de cualquier sanidad del alma o sanidad interior, necesitas conocer a Dios, necesitas tener a Dios en tu vida. Antes de cualquier liberación, antes de cualquier situación, tienes que pedirle a Dios guía. Le tienes que pedir a Dios guía, porque si no, no vas a poder hacer las cosas. ¿Sí? Muchos de nosotros luego caemos en la soberbia de querer saber más que Dios. Decimos, no, pues yo le voy a ir a hablar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. No, tienes que hablar primeramente con Dios. Señor, ¿tú qué quieres hacer? Son tus hijos, son tus siervos, tú pagaste por ellos. ¿Qué es lo que quieres que se haga con ellos? Así como lo hizo contigo, no te creas que tú nada más así porque sí llegaste a Cristo, no. Hubo gente que estuvo orando por ti, hubo gente que estuvo pidiéndole a Dios porque el Evangelio entrara en tu vida, porque Cristo entrara en tu vida, ¿sí? Hubo necesidad de que alguien intercediera ante Dios por ti, ¿sí? Así como intercedió por mí, así intercedió por ti. Así como tú vas a interceder ante Dios por otro, así es la situación. Porque no puedes llegar y querer limpiar todo de sopetón, ¿sí? Imagínate qué es lo que pasa cuando hay una habitación toda empolvada, ¿sí? Perdón. ¿Tú quieres llegar a barrer con escoba? No, hombre, pues vas a hacer un empolvadero tremendo y tú te vas a ensuciar tremendamente. Pero si tú le dices a Dios, Señor,
ayúdame que esta palabra llegue a esa persona. Haz de cuenta que va a llegar el Espíritu Santo y todo ese polvo le va a echar agua para que no se levante. Y lo va a ir barriendo poco a poquito, ¿sí? Pedazo a pedacito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que simple y sencillamente todo ese polvo, todo ese pecado, Dios lo va a ir quitando, ¿sí? En su tiempo, en su momento, poco a poquito. No sé si tú ya te hayas dado cuenta o te hayas puesto a pensar cómo empezaste tú a conocer a Dios. ¿Qué pasó cuando empezaste a conocer a Dios? ¿Sí? ¿Verdad que cuando te dijeron, tenías que cambiar, tú te quedaste pensando y dijiste, híjole, es que es mucho cambio? No, es que esto. Y más si eras católico y te dijeron, es que tienes que dejar tus ídolos a un lado, tienes que deshacerte de ellos. Uy, peor tantito, fue como que algo bien fuerte para ti. No, ¿cómo? ¿Sí? Y te entró miedo. Eso es normal y natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que a una persona que apenas va a caminar con muletas, le quitas las muletas, pues se siente que se va a caer, no tiene equilibrio. Es lo mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues pregúntale a Dios y dile a Dios, bueno, Señor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ponme en mi boca las palabras que tiene que escuchar esa persona. Y si esa persona todavía no está preparada, ¿sí? No lo quieras condenar, no, espérate, vele dando poco a poquito la palabra de Dios. Dale tu testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida para que Dios te cambiara a ti? ¿Qué estás haciendo tú cuando te da miedo? ¿Qué estás haciendo tú cuando pecas? ¿Qué estás haciendo tú o qué hiciste tú al empezar a caminar con Dios? Muéstrale. Pablo decía, Pablo no era, a pesar de que sabía mucho de la palabra de Dios, Pablo lo único que predicaba es, Dios me tumbó del caballo, se hizo presente, Él con su poder se manifestó en mi vida. Pablo lo único que decía era lo que estaba viviendo, lo que había vivido. Daba testimonio del cambio de Dios en su vida. Nunca les habló del Pentateuco. Nunca le dijo de la palabra. El Génesis, el Éxodo, no. Él nunca les habló de la ley. Simple y sencillamente iba poco a poco enseñándoles. Iba poco a poco. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo no le habló de las maravillas del cielo y mira, te puedes condenar y esto. No. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que no estaban preparados para toda la revelación divina. Jesucristo fue poco a poquito enseñando, fue mostrándoles poco a poco en palabras tan sencillas que ellos mismos se entendían. A los pescadores les hablaba de pesca, a los sembradores les hablaba con la siembra de los granos, de la harina, porque sabía que entendían, ¿sí? Él no les hablaba muy elevado, no, se bajaba lo más sencillo para que entendieran. ¿Cuál es lo más sencillo? Lo que Dios ha hecho en tu vida, así de sencillito. ¿Sabes qué? Cuando yo tengo miedo, yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tengo miedo. Mira, me siento mal. Mira, me duelen mis rodillas, no las aguanto. Oye, Señor, mira, tus hijos me dijeron esto. Oye, Señor, pues no tengo quien me enseñe. Oye, Señor, yo todo le decía a Dios. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, ¿sí? Había gente, había gente que llegaba a mí y me preguntaba, ¿sí?
Y yo te soy honesta, yo conocimiento bíblico así, de que, ay, que la Biblia dice esto, y yo no tengo ese conocimiento, ¿sí? Yo no tengo ese conocimiento bíblico. Yo lo que te digo es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo he leído la Biblia, sí, la he puesto en práctica. Tú me puedes decir cuando te digo, no, es que Dios te ama tanto que mandó a Jesucristo para que tú tan solo al creer en Él tengas la vida eterna, ¿sí? Tú me vas a decir, oye, Maru, ¿cómo? Dios en su infinita misericordia va a ser, yo le creo, no me meto más en complicaciones, yo lo creo y sé que al final de mis días, si yo obedezco a Dios, me sujeto a Dios y lo pongo como primero, yo sé por fe que Dios va a hacer todo lo demás. No me preocupo. ¿Sí? Oye, que mira que Dios creó el cielo y la tierra, así y esto. Yo no me meto a lo científico, yo simple y sencillamente creo. ¿Sabes qué? Sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque primero tuvo que organizar todo para podernos dar todo lo que necesitamos. Y si somos imagen y semejanza de Dios, Dios es un ser espiritual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros éramos espirituales, que teníamos la semejanza, ¿sí? La imagen y semejanza de Dios. No éramos dioses, estábamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué pasó? Que pecamos. ¿Qué pasó con el pecado? Que nos mandaron a la tierra. Así de sencillito. Si tú te mandan a la tierra, ¿qué necesitas? Un cuerpo. ¡Sas! Ahí está el cuerpo físico. ¿Qué necesitas? Ropa para que te cubra el cuerpo físico. Ahí está. ¿Sí? Si tú te pones a ver cómo Dios condenó al mundo, como más bien dicho, sí, cómo Dios condenó al mundo a través de Adán y Eva, sí, tú te vas a dar cuenta de que tienes que sufrir. Si te pones a leer realmente lo de Adán y Eva, dijo Dios, y maldijo Dios a Adán y a Eva, ¿sí? Ahí está, maldición para Adán y Eva. Tenían que sufrir por, por la forma de vivir, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú te vas con Jesucristo, Jesucristo dijo, yo vengo a liberar, ¿sí? Y en la misma palabra dice en el Antiguo Testamento, estas son las maldiciones. Si tú no cumples con las cosas, estas son tus maldiciones. Si tú cumples con las cosas, estas son tus bendiciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estas maldiciones quedan fuera si tú cumples y obedeces a Dios. Y vienen bendiciones a tu vida. Entonces, ¿tienes que sufrir? No. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, no sufrir como dice el mundo, aclaro y aviso, ¿sí? No tienes que sufrir como dice el mundo. Vas a sufrir, sí, por el dolor que te da que los demás no conozcan a Dios. Ese es tu sufrimiento. Esa es tu preocupación, que los demás conozcan a Dios. Párale más de contar, no hay más, ¿sí? Ponte a ver las maldiciones y las bendiciones. Y tú dime, ¿sí? Y tú dime, ¿cuál quieres, a dónde quieres estar? ¿En la maldición o en la bendición? ¿Sí? Y ahí viene qué es lo que tienes que hacer para, para que no sientas maldición, para que no caiga la maldición. Bueno, viene Jesucristo y te dice, cree en mí, yo te voy a guiar. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Yo te voy a decir todo lo que mi padre me enseñó. Ahí está.
De todos los mandamientos y ordenamientos de la ley, Dios te dijo 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley está en esos 2. ¿Qué más quieres? Sí, Dios te resolvió todo. Te puso a prueba y te dio las respuestas de la prueba. Sí, Dios te enseña. El asunto es que tú quieras aprender. El asunto es que tú quieras acercarte a Dios. Yo te digo porque todo eso lo he vivido. Todo esto que te dije es porque yo ya lo viví. Sí, así de sencillito. Sí, lloré. Lloré como no tienes idea, pero de sentir todo lo que había hecho mal. Y cuando iba saliendo se lo iba entregando a Dios. ¿Y sabes qué? Ahorita me puedes decir, oye, ¿sufriste? Yo te digo, no. Oye, pero es que los dolores tan intensos de rodillas, porque llegué a no moverme. Llegué a que me movía tantito y no aguantaba las articulaciones y dolor y cosas bien fuertes. ¿Sí? Pero si hoy me preguntas, ¿y te acuerdas de los dolores de ese entonces? Te digo no, porque se los entregué a Dios. ¿Y te acuerdas del sufrimiento? No, porque se lo entregué a Dios. Solo por hoy vivo hoy. Lo pasado, pasado está. El futuro no sé si vendrá. Pero por el día de hoy tengo tranquilidad, puedo disfrutar la vida. Sí, con mis limitaciones, acepto ya mis limitaciones. No hago más de lo que mi cuerpo me permite, pero sí hago espiritualmente más de lo que Dios me permite ayudarle. Más bien dicho, hago más de lo que mi cuerpo me permite espiritualmente porque me pongo a orar. Y si yo no me puedo mover, Dios en su infinita misericordia hace lo que va a obrar como Él piensa. Lo que yo le pido, si está en su voluntad, lo hace. Si yo le digo, bueno, Señor, prepara tú a las personas que han de escuchar este tema, Dios las está preparando y Dios es el que va a hacer hasta dónde llegue este mensaje. Bueno, Señor, ayúdales para que puedan entender. Y me quito, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque yo ya hice lo que Dios me permitió hacer. Ahora toca lo imposible, eso le corresponde a Dios. Sí. Yo te invito a que vayas viendo todo pues todo el proceso pero no lo veas en otras personas. Vive tú todo el proceso que viene en las escrituras, tú y Dios, Dios y tú. ¿Sí? Pregúntale a Dios, deja que Dios sea el que te marque, deja que Dios sea el que te diga, ¿sí? Deja que sea Dios quien te lleve por el camino. Bien dice que Dios es el único que puede enderezar tus caminos. Entrégale a Dios hasta tus caminos. ¿Sabes qué, Señor? Mira, mis caminos están así de chuecos, pero tú dices que tú los puedes enderezar. Ahí están, ayúdame. Ayúdame, Señor, yo quiero. Cuando tu corazón está dispuesto, Dios obra tremendamente. Pues te espero el día viernes para seguir platicando, para seguir hablando de las grandezas de Dios. ¿Sí? Si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo por escrito en los comentarios. Y vamos a seguir hacia adelante platicando. Yo lo que te estoy compartiendo es mi testimonio, es lo que yo he vivido, es como Dios me ha enseñado a mí, ¿sí? Es como Dios me ha ido, pues, diciendo, quitando dudas, hablando yo con Dios, etcétera, ¿no? Dios es el que ha obrado en mi vida y pues yo le creo, ¿sí? Así es que si tú quieres compartirme algo, si quieres, y si crees que este mensaje también es de bendición, compárteselos a otras personas, ¿sí? Aquí en mi muro voy a poner el, el link de los videos anteriores que están en YouTube. Sí, puedes encontrar aquí en mi muro de Facebook,
puedes encontrar todas las enseñanzas. Si te quieres meter a Instagram, también en Instagram están los videos. Y si tú crees que es de bendición, compárteselos. Dios ha de ayudar a alguien, sí, a través de estos videos. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el día viernes de nuevo a las 9 de la noche. Sí, hora de la Ciudad de México. Si vives en algún otro país, pues fíjate del horario. Tengo entendido que Argentina lleva 3 horas de avance de nosotros, de la Ciudad de México. Pues ahí nada más vele tú calculando. Si no, pues métete a Google. Ahí puedes buscar los horarios, los usos y horarios, y ahí te va a aparecer a las 9 de la noche en la Ciudad de México, perdón, ¿a qué horas son en tu ciudad o en tu país? Bueno, que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos viendo el próximo viernes. Cuídate mucho, bendiciones.